debemos poner fin a las mentiras sobre el cambio climático, escrito por Drew Godefried el 18 de junio del 2023. Desde 1992, las emisiones mundiales del CO2 no han dejado de aumentar. Y China abre una media de 2 nuevas centrales eléctricas de carbón a la semana. ¿Realmente creemos que China, Rusia y la India dejarán que Occidente dicte sus condiciones económicas y sus emisiones de CO2? Mientras tanto, a medida que crece, sin duda, se alegran de ver cómo Occidente se pone trabas a sí mismo, persistiendo en sus esfuerzos por reducir sus propias emisiones. Desde 1992 y la cumbre de la Tierra de Río, Occidente vive bajo el hechizo de una emergencia climática que se renueva una y otra vez, pero que nunca llega a producirse. Desde entonces, Occidente, y solo Occidente, se ha fijado como principal objetivo reducir las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. Implícito en el resto de este artículo. Estamos en el 2023. Es hora de una revisión. Desde 1992, las emisiones mundiales de CO2 no han dejado de aumentar, con China abriendo una media de 2 nuevas centrales eléctricas de carbón a la semana, e India más decidida que nunca a mejorar su curva de desarrollo, al igual que todo el mundo no occidental. Las emisiones mundiales de CO2 seguirán aumentando a corto plazo. En este momento todavía no existe ninguna alternativa posible y mucho menos barata a los combustibles fósiles. Este aumento de las emisiones mundiales de CO2 sería inevitable aunque Occidente persistiera en sus esfuerzos por reducirlas. Las reducciones occidentales son y seguirán siendo compensadas en crecer por el aumento de las emisiones en el resto del mundo. Alcanzar el objetivo de Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales exige reducir drásticamente las emisiones de CO2. Esto no ha sucedido. Nos vamos por el camino. Esta reducción global no se producirá. Por lo tanto, no se alcanzará el objetivo de Acuerdo a París. Esto es ya una certeza, o en palabras del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, de la ONU, una proyección con un grado muy alto de fiabilidad. Aún más extremos que el Acuerdo de París es el objetivo de descarbonización de la UE. Seguirán aumentando. Desde esta perspectiva, la reducción de las emisiones europeas solo tiene sentido si se inscribe en un marco global eficaz, no nacional o regional. Dar ejemplo a regímenes y países de todo el mundo que a menudo odian a Occidente simplemente permite que esos países se hagan más fuertes, mientras que los países que dan ejemplo se debilitan a sí mismos al comprometerse a sufrir graves desventajas económicas sin conseguir prácticamente ningún efecto real sobre el clima. ¿Realmente creemos que China, Rusia y la India dejarán que Occidente dicte sus condiciones económicas y sus emisiones de CO2? Mientras tanto, a medida que crece, sin duda, se alegrarían enormemente de ver a Occidente cojeando por su propia culpa. Frank Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, probablemente el extremista más radical que ha llegado al poder en Europa desde 1945,
cuyo jefe de gabinete es el antiguo líder de la campaña antinuclear, John Greenpeace, multiplica las emisiones europeas de CO2, incluso a costa de la devastación económica de Europa, a costa de la libertad y a costa de provocar un cruel aumento de la dependencia europea de los minerales de China. El clima no conoce ni Europa ni Asia. Nada de lo que Europa y Occidente logren en este campo tiene el menor sentido si la reducción de emisiones no es global. Veamos la cuestión del impacto económico de las emisiones del CO2. El experto en clima y físico Stephen Koonin, ex subsecretario de Ciencia durante la administración Obama, señala en su título, en su último libro, Inquietos, que incluso si se cumpliera el escenario de calentamiento más pesimista del IPCC, el impacto económico global sería insignificante. Unacceptable Data, Bella Books, en el 2021, capítulo 9, Apocalipsis, que no son, página 179 veces. En su quinto y último informe completo, el IPCC estima que un calentamiento de 3 grados, el doble del objetivo del Acuerdo de París, reduciría el crecimiento económico mundial en un 3%. ¿3% al año? No, el 3% para el año 2100. Esta cantidad representa una reducción de crecimiento económico mundial del 0.04% anual. Una cifra apenas mensurable estadísticamente. Eso en el escenario pesimista del IPCC. En los escenarios más optimistas, el impacto económico del calentamiento será prácticamente inexistente. El IPCC AR5, Grupo de Trabajo 2, capítulo 10, firma: para la mayoría de los sectores económicos, el impacto del cambio climático será pequeño en relación con los impactos de otros motores. Los cambios en el aspecto de desarrollo socioeconómico tendrán un impacto en la oferta y la demanda de bienes y servicios económicos, que es en gran medida relativo al impacto del cambio climático. En otras palabras, según los datos del propio IPCC, el crecimiento económico y el bienestar en Europa y Estados Unidos están más amenazados por la política medioambientales extremistas y delirantes que por el calentamiento global, que señaló el 22 de febrero Jean-Pierre Schicklin. Will Mehr, del Instituto Thomas More, presidente del Club de Energía, Clima y Medio Ambiente. La UE y sus Estados miembros se han concentrado en la política climática, movilizando enormes recursos financieros y humanos, reduciendo así los recursos necesarios para el desarrollo de su industria y debilitando la seguridad del suministro energético. La lección de todo esto es sencilla. Las generaciones futuras nos juzgarán duramente por permitir que el activismo ecológico extremista nos debilite, mientras un oriente industriales y el militares, en lugar de intentar luchar contra la emisión del CO2, haríamos mejor invertir en la investigación de formas de hacer que los suministros fiables de energía sean a la vez más limpios y menos caros, de modo que todo el mundo, por decisión propia, se apresure a utilizarlo. Desgraciadamente, las emisiones mundiales y la acumulación de CO2 en la atmósfera no disminuirán a corto plazo, pero eso no es motivo para dejar que disminuya la posición mundial de Occidente.